Me llamo Mireia Tyson y soy escultora artista británica catalana. Mi padre es inglés y mi madre catalana, pero me siento más segura hablando en castellano. Entonces, hoy, bueno, en realidad me siento más cómoda hablando en inglés, pero no lo voy a hacer. Entonces, lo haré en castellano. Y he escrito este discurso con antelación, espero que no te importa, pero así me siento más segura. Mi formación ha sido en el diseño, estudié en Goldsmiths College, Londres. Después de acabar mi carrera, me mudé a Barcelona con 23 años, donde vivía hasta el 2014. O sea que tengo 34 años, si estáis haciendo los cálculos. Hace 2 años que vivo aquí en Manlleu. En el 2008 hice un máster de arte-terapia a través de la Universidad de Barcelona. Hoy voy a hablar de lo que hago, mi proceso creativo, lo que me inspira y los conceptos que están presentes en mis obras. Soy escultora, artista, hago instalaciones y también pinto. Ahora mi trabajo artístico suele ser bastante abstracto y conceptual, pero empecé haciendo cosas más figurativas. Empecé a hacer esculturas haciendo cabezas. Hice muchas. Las hice en barro y luego aprendí a hacer el molde para hacerlos en cemento. Algunas figuras también he hecho en bronce. En este momento no conocía las razones del por qué me fijé en hacer las cabezas y los cuerpos, ni me planteaba el significado de ellos. En el 2008, cuando empecé el máster de arte-terapia, me di cuenta de que la psicología me interesaba mucho. Para orientaros un poco, el arte-terapia es una disciplina de psicoterapia que utiliza el arte como una tercera figura en la relación triangular entre terapeuta, paciente y obra. Me recuerdo que un día después de empezar el máster, una amiga me hablaba de mis ogros y me sorprendió. Para mí no eran ogros, eran cabezas de personas normales. A ver, ¿qué pensáis? Ahora lo veo, ahora veo ogros. Veo que reflejaban algo en mí en este momento, un momento quizás de incertidumbre, un momento difícil cuando empiezas a ser adulta, no te conoces muy bien. Creo que todo lo que uno hace es un autorretrato. A veces no eres consciente de ello y a veces sí. Y a veces tienes que salir del momento, que puede tardar mucho tiempo antes que lo veas, y a veces, como con mis cabezas, necesitas que otra persona te ayude a verlo. Pero siempre está allí en la creación. Las obras son declaraciones que vienen del mundo interior y que tienen diferentes capas de sentido, que a veces necesitan tiempo para desplegarse gradualmente. Pocas veces hay un concepto muy clave que quiero expresar antes que empiezo a trabajar, o por lo menos normalmente no estoy consciente de ello. En general, empiezo con un sentimiento o una sensación y siento las ganas de crear. Creo que la clave de cómo trabajo yo es que empiezo con el desconocido. Empiezo sin saber cuál será el resultado y el concepto, y por lo tanto estoy guiada por la emoción. El racionamiento juega un papel menor en el principio para mí. Las ganas pueden venir de algo experimentado, una idea o un material que veo y pienso, quiero hacer algo con esto. El proceso de experimentación con los materiales y el tiempo invertido en el proceso de crear y pensar mientras que lo hago me hace llegar a la obra y luego a su significado. No escojo conscientemente el objeto de mi arte.
Me gustaría poder hacerlo, pero para mí cuando lo intento tengo la sensación que no es auténtico, como si estuviera forzándome en una dirección que no es la mía. Muchas veces solo puedo explicar el concepto después de acabar la obra, y muchas veces mucho tiempo después de acabarla. El acto de crearlo se podría explicar como un proceso de reparación o investigación. Estoy segura que el concepto, o quizás podríamos decir el conflicto, está ahí desde el principio, pero es el trabajo de crearla que me ayuda a llegar a su significado, antes de que sé lo que será el resultado. Es como sacar algo del interior al exterior, donde puedes entenderlo de maneras diferentes. Creo que cuando me pongo a crear es porque hay una necesidad de expresar algo que no entiendo del todo y por eso no lo puedo explicar con las palabras. Los ogros de antes son un buen ejemplo de cómo el significado suele surgir después de acabar la obra. Mi proceso creativo ha sido muy influenciada por el hecho de haber estudiado un máster en arteterapia. Una etapa que pienso que es muy importante para cualquier artista y no siempre del todo fácil es la de exponer. Quiere decir mostrarse a la gente, el público. Empecé a exponer mis obras después de acabar mi máster. Ha sido un momento muy clave en mi vida. Uno de estos momentos donde hay un antes y un después, como tener un hijo. Tuve que hacer mi propia terapia porque formaba parte de los estudios y a través de esto empecé a conocerme. Después de 4 años de psicoterapia pude expresarme mejor a través de mis creaciones y me sentía más preparada para enseñar lo que hacía. Grayson Perry, un artista inglés que estuvo muchos años en psicoterapia, utiliza la analogía de un covercito para herramientas desordenado para describir la terapia. Si lo ordenas, todavía tienes las herramientas, pero sin el desorden. Todo se ve con más facilidad. Mi propia terapia ha tenido el mismo efecto para mí. Con cada cosa que hago, estoy expresando algo que quiero entender. A veces alguien conectará con la obra y a veces no. Pero si la emoción es verdad, es más probable que la obra llegue a resonar con otra persona. Pero nunca llegará a todo el mundo. Eso está bien y inevitable, de hecho. Pero también a veces me hace sentir vulnerable a la hora de exponer. Entiendo que el público va a entender mi arte a través de sus propias experiencias y realidades y por lo tanto a veces podrán conectar con las obras y a veces no. Alan Bennett, el conocido dramaturgo y también fideicomisario del National Gallery en Londres, decía algo que me encanta y me parece muy cierto. Dijo que tendrían que poner un cartel grande afuera de las galerías que pone "no todo te tiene que gustar". Me parece muy útil esta frase, me recuerda que tengo que hacer lo que hago para mí antes de para cualquier otro y así me siento más segura. Muchas veces es muy bonito, pero ¿qué es? Es difícil quedarse con el incertidumbre. Muchas veces caemos en la necesidad de entender lo que estamos viendo y por lo cual habrá tiempo. Para mí, cuando te enfrentas con el arte, la fuerza de la emoción o el impacto emocional puede ser modificado o incluso reducido si el contenido o forma es identificado o nombrado por el otro. El espectador deja de formar su propia relación con la obra
En vez de esto, queda satisfecho con la interpretación del otro. Entonces, ¿cuál era mi proceso creativo para esta obra que expongo estos días, estos 2 meses en Mayenne? Se llama Eyes Closed, Mouth Shut, que es ojos cerrados, boca cerrada. Hice la obra a acabar mi máster y es una pieza muy importante para mí. Lo entiendo como una muestra de la serenidad que enseñamos al mundo y el caos que a veces guardamos para nosotros mismos. Representa el mundo emocional interno que tenemos todos y la convivencia de este mundo interno con el mundo exterior que nos rodea. Hasta el momento de hacer Eyes Closed, Mouth Shut, siempre había hecho piezas muy pequeñas y quería hacer algo grande. Al acabar la cabeza me parecía demasiado perfecta, demasiado tranquila. Era demasiado serena y no me sentía así. No conectaba con la pieza. Quería destrozarla y entonces pedí a mi marido a destrozarla con un martillo. Era una gran responsabilidad para él, porque yo lo quería destrozada así, una manera muy concreta, y afortunadamente lo hizo perfecto. Cuando vi el agujero, sabía que algo tenía que salir de allí hacia arriba. Después de experimentar, de jugar, vi que las flores funcionaban. Una cosa llevó a la otra. Me encanta algo que leí poco del artista Robert Rauschenberg sobre esta obra. Ay, bueno, ese es el agujero. Explicando su proceso creativo para hacerla, hablaba de sus varios experimentos. Compró una cabra disecada de una tienda de segunda mano. Primero intentó que la cabra estaba en un lienzo. Al final lo puso sobre un cuadro. Al final, después de muchas pruebas, añadió el neumático y de repente se dio cuenta que ya estaba acabada. Así trabajo yo muchas veces y así vinieron las flores. Me gusta jugar con los materiales y probar combinaciones. Y de hecho, hice mi tesina para el máster justamente sobre la importancia del juego en el desarrollo creativo del niño y el adulto. Jugar quiere decir lanzarse sin preocuparse demasiado por las razones y los resultados. Juegas para el disfrute del juego y muchas veces los resultados comienzan a venir por sí solos. Esta obra se llama Octopus y disfruté mucho en hacerla. No fue simplemente cuestión de juntar las diferentes partes. Estuvo por lo menos un año con sola esta parte de ahí. Es un molde de mis dientes cuando tenía 15 años. Se creó durante varios meses mientras lo iba observando, esperando y experimentando, probando varias combinaciones diferentes. No siempre funciona y por eso tengo 1000 cosas en el taller que están allí esperando estar buscados, que los encuentro. Y por qué me cuesta tanto tirar las cosas que parecen basura, porque siempre pienso, en algún momento esto lo voy a utilizar. Tiene que haber una armonía o un contraste entre los diferentes componentes. Y esto viene de poder sentir, jugar y esperar a veces. El arte que hago yo no viene de la razón al principio. Como ya he dicho antes, lo que más me mueve en mi trabajo son nuestros mundos emocionales. Me inspiran las relaciones
interpersonales y intrapersonales, como entendemos y vivimos con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos en nuestras diversas realidades. Me fascina cómo cada uno ve el mundo diferente. Me inspiran las teorías psicoanalíticas sobre la relación precoz entre madre y bebé, conceptos como el vínculo seguro, la diferenciación, la protección, la sobreprotección y la represión. Mis obras representan las sensaciones y sentimientos que surgen a raíz de estos temas, que a veces entiendo y a veces no. En esta última parte de la presentación he intentado categorizar mis obras entre los temas que ahora he dicho para explicarme mejor y daros un breve recorrido de mi trabajo más actual. Estoy fascinada de momento con las medias y el concepto de la piel. Es un órgano que cubre, soporta y protege nuestro interior del exterior. Es un tema constante en mi trabajo. La represento en mis esculturas con las medias y en las superficies de mis cuadros. Skin, piel, es el concepto que da título a una serie de trabajos de los cuales os voy a mostrar ahora unos ejemplos. Bed, cama, es una cama antigua de hierro forjado, que utilizaron mis padres cuando yo era niña, convertida en una especie de telarañas a través de un entremado de medias de color piel. Las medias crean el capullo por una flor que se entrevé en el centro, un punto de amarillo, un toque de belleza. Esta pieza para mí se puede entender como una representación de la protección o, según cómo se interprete, la sobreprotección. Este equilibrio entre la protección y la sobreprotección es uno de los temas centrales de esta obra, masa. Vemos una balanza con una silla vacía encima, otra vez envuelta con unas medias. Los dos objetos están unidos y atados. No hay diferenciación entre ellos. La obra para mí transmite una sensación sofocante, la imposibilidad de separarse, de identificarse y de reconocerse. Esta obra es un buen ejemplo de lo que explicaba antes, de juntar diferentes objetos. Tenía en el taller la balanza durante mucho tiempo y me encantaba, pero no veía cómo utilizarla en una obra. Un día puse la silla encima mientras ordenaba y estaba claro que tenía que unirlas. Y como de momento estoy obsesionada con las medias, era obvio lo que tenía que hacer. Box, caja, es la segunda escultura que expongo estos 2 meses en Manier. Es una estructura de madera. Uno de sus laterales es una puerta antigua que sirve de marco para una pantalla de látex salpicada de flores que se ve detrás. Las flores están muertas, secas y parecen atrapadas en el látex. La obra respira por detrás, donde un entremado de medias le da forma, volumen y vida. Esta pieza es la última que acabé, por suerte, antes de ponerme tan grande. Y es un ejemplo de lo que decía antes, que a veces tardo en entender lo que estoy haciendo. Va por las mismas líneas que la cama, pero me parece que tiene más orden, que está más contenido. Las medias vuelven a aparecer en knots, nudos,
pero esta vez para formar los nudos que dan nombre a la pieza. Ahora ya no se habla de la protección, sino la represión, todo lo que no puedes expresar y desarrollar. Son los nudos que pueden surgir de los conflictos no resueltos que pueden volver a abrirse, pudiendo llegar a afectar a nuestra salud mental y estabilidad emocional. Están apilados unos sobre otros en el suelo y los nudos parecen a veces un cadáver, inertas y sin vida. Este concepto también está presente en la obra Clot, Coágulo, gracias. Lo he intentado decir tantas veces, me sale. Es la tercera obra que expongo aquí en Manuel, hay 3 en total. Y en la cual una muñeca Barbie, que está en el medio, se encuentra atrapada dentro de este coágulo de alambre oxidada. La obra Umbilical Cord, cordón umbilical, representa este órgano vital que une 2 cuerpos haciéndolos uno y habla del vínculo seguro, los cimientos de una vida emocional sana. Con estas 2 esculturas es la primera vez que he experimentado con el yeso en esta escala. Se llaman womb, útero, y cells, células. Y hablan del espacio seguro que representa la madre. El nacimiento de mi primer hijo me ha llevado a profundizar en mis reflexiones sobre el cuerpo humano, su fuerza, fragilidad y limitaciones. Todo en un aborto espontáneo. Cuando la doctora me lo describía en la imagen de las células, la imagen quedó grabada en mi mente y quería convertirlo en una escultura. Es uno de los pocos ejemplos de cuando la imagen me viene antes de que empiezo a trabajar. Aunque el significado otra vez, para mí, vino después. La blanqueza de las 2 piezas me hace pensar en la pureza, la limpieza y la inocencia de la infancia. Acabaré hablando de unos cuadros. Es mi trabajo más reciente y por eso son más difíciles de explicar. Manipulo la superficie, creando una piel dañada. En algunas esta piel está cortada, dejando ver una herida, lo que hay adentro, el espacio íntimo, nuestra vulnerabilidad. Y en otros, sin embargo, la herida ya no se ve. Y en su lugar vemos una cicatriz. Juego mucho entre esto. La cicatriz, quizás nuestra protección, quizás el rastro de una herida de nuestro pasado. Y aquí se acaba mi presentación. Muchas gracias y que disfrutáis mucho del día.